¿No? Bueno, queda claro. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la siguiente clase, el tema de la oración. Vamos al tema número 2 sobre la oración. Estas sesiones de la oración estamos comenzando con el ABC de la oración para entender varias verdades que la Biblia presenta acerca de la oración. Y en esta clase vamos a continuar con lo que veíamos en la sesión anterior. Isaías 56:7, veíamos que el Señor prometía que su casa sería su casa de oración. Habíamos mencionado que en el original hebreo significa mi casa de mi oración, lo cual tiene un significado muy, muy hermoso. Pero veíamos que esta promesa en la que las naciones, es decir, gentiles, judíos, todas las naciones, vendrían al Señor a orar a la casa del Señor, y esto estaba sustentado en sus holocaustos, en sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y explicábamos en la clase anterior que todo esto refería a Cristo. Y entonces llegábamos a la conclusión de que todo sacrificios espirituales que tenemos el día de hoy, que toda oración se debe elevar a Dios a través de Cristo. Y que si Cristo no está de por medio, entonces Dios no recibe sacrificio alguno, Dios no escucha oración alguna de aquel que no está en Cristo, ¿sí? Y vamos a ver en esta clase a robustecer esta idea que presentamos en la clase anterior para ver lo que la Biblia nos está señalando, ¿sí? Vamos a pensar por un momento que estos circulitos azules son ciudadanos de un país, del país azul. Ellos, miembros del país, tienen ciertos derechos porque son ciudadanos de ese país, ¿sí? Si en ese país llegara alguien que no es de ese país, llega alguien que es de otro país, entonces él no es ciudadano de ese país, por lógica. Y entonces lo que nosotros tenemos es que ningún ciudadano puede tener derechos en un país que no sea el suyo. En el mundo natural, así lo vemos nosotros. Si viene a México alguien que no es mexicano y quiere, realmente estaría muy limitado en muchas actividades porque no tiene derechos. Entonces, ningún ciudadano puede tener derechos en un país el cual no es suyo, ¿sí? Y entonces, en este sentido, también sucede con la oración, ¿sí? Cristo, a través de su sacrificio, a través de la obra de Cristo, Cristo nos concede la fe a nosotros. Pero debemos nosotros recordar y entender que antes de que esa fe nos haya sido regalada a nosotros, Efesios 2:5 y 2:6 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Sí? La realidad es que si no estamos en Cristo, estamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:6 dice que Él nos resucitó, lo cual nos da la idea de que realmente antes de Cristo nosotros estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. En otras palabras, no éramos ciudadanos del cielo. Entonces, si no éramos ciudadanos del cielo, no teníamos los derechos del cielo, no podíamos nosotros levantar una oración al Señor porque no éramos del Señor, ¿sí? Efesios 2:5, Efesios 2:6 lo está señalando. Ahora, Efesios 2:1 y 2:2, de hecho, también dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra vida pecaminosa, en nuestra vida de rebeldía. Y que éramos hijos de obediencia, es decir, esta expresión hijos de, en la Biblia nos habla de que teníamos las características de la desobediencia. Entonces, aquí el punto es que nosotros, vean cómo la Biblia nos presenta, antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, y éramos hijos de desobediencia. Estábamos entonces en pecado. Ahora, una vez que nosotros estamos en el pecado, ¿sí? Si nosotros intentábamos orar a Dios,
sería totalmente imposible a esta realidad de que nosotros estando en pecado, en nuestros delitos, en nuestros pecados, muertos espiritualmente, siendo enemigos de Dios, deleitándonos en el pecado, etcétera, Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro, nosotros pecadores, y tratamos de orar a Dios. Entonces, ¿qué significa? Hay una gran barrera. Dios hace una barrera entre el pecador y Él por propia naturaleza, porque Dios es santo, el pecador es pecador, es impuro. Entonces, hay una barrera y el pecador, aunque nosotros decíamos, Señor, bendíceme en mi trabajo, Señor, ayúdame en mi matrimonio, te pido por mi salud, etcétera. Todas esas oraciones que nosotros hicimos sin Cristo, pues chocaban en esta barrera, no llegaban al Señor, ¿sí? Porque Dios no puede escuchar al pecador. La Biblia así lo enseña. Dios no escucha esa oración. Dice Romanos 5:10. ¿Por qué no escucha esa oración? Bueno, una de las razones porque éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos de Dios. Un enemigo no podría pedirle nada a Dios, nada absolutamente a Dios, mientras esté esa barrera, ¿sí? Entonces, no, las oraciones que nosotros hicimos sin Cristo, la Biblia entonces nos da esta gran verdad. Todas las oraciones que nosotros hicimos al Señor sin Cristo nunca llegaron a Dios, porque Dios establecía esa barrera, éramos enemigos de él, ¿sí? Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, aquí debemos entender este punto. El que está en pecado no puede ser escuchado por Dios. Por lo tanto, el que está en pecado no puede orar a Dios, ¿sí? Entonces alguien puede decir, sí, pero ¿por qué entonces me iba bien en mi trabajo? ¿Por qué tenía las bendiciones de Dios? Bueno, hay una explicación. Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? La razón que Dios te permitió bondades en tu vida cuando no estabas en Cristo no es a causa de las oraciones que tú hiciste, no es a causa de que tú oraste por un trabajo cuando no estabas en Cristo y Dios te dio un trabajo, no, sino porque Dios realmente es muy bueno, muy misericordioso y Él da una gracia común tanto a pecadores como a buenos, tanto a malos como a buenos, tanto a justos como a injustos. Entonces, esa fue la gracia de Dios, la benignidad de Dios. Veíamos en la clase anterior, en la clase de los atributos de Dios, que la benignidad de Dios nos dirige ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, aquí el punto es que el pecador no ha entendido el mensaje. Si Dios le permite cosas buenas, bondades a su vida, no es porque lo esté mereciendo, no es porque está contestando a sus oraciones, es porque Él es bueno y porque su benignidad le está impulsando al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, el pecador, el que está en pecado, trata de orar a Dios y para quitar esta barrera, para que el pecador entonces pueda orar a Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Cristo, como veíamos en esta promesa que hace el Señor a través del profeta Isaías. Necesitamos de Cristo forzosamente. Entonces, una vez que vamos a Cristo, Cristo nos da la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Entonces acudimos a Cristo por salvación, ¿sí? Él nos regala este don de la fe y entonces ahora sí podemos tener acceso a la oración, a la presencia de Dios. Entonces, en este sentido, la única oración que Dios oye del pecador, de aquel que no está en Cristo, la única oración que Dios escucha es la oración que se dirige a Cristo como Salvador de sus pecados. Es decir, aquel que no está en Cristo lo que necesita es pedirle perdón al Señor, pedirle que le salve de sus pecados. Esa sí es la oración que Dios va a contestar. Fuera de esas oraciones no hay ninguna oración que Dios le va a contestar a aquel que está en pecado. Entonces, aquí el punto es que el que no está en Cristo
ora a Cristo entonces en arrepentimiento, es decir, la única oración que Dios va a escuchar es esa oración clamando a Jesús como su Salvador. Entonces el que está en pecado dice: Señor, soy pecador, tú eres un gran Salvador, ayúdame, líbrame, etcétera. Esa oración sí la va a escuchar el Señor, ¿sí? Efesios 2:8, entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces el Señor nos va a dar este regalo de la fe. Y luego la Biblia nos dice que aquellos que están en la fe, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa, la palabra paz significa no hay conflicto entre Dios y el hombre, entre Dios y aquel que ha llegado a Cristo a través de la gracia, y Dios le da este regalo de la fe. Entonces, oramos a Cristo en arrepentimiento, el Señor nos concede la fe, nos sitúa en un punto donde ahora, dice el apóstol Pablo, estás justificado delante de Dios. Ya no hay conflicto entre Dios y tú. Dios ya no está en contra de ti, ya no está contra tu pecado, porque tu pecado ha sido satisfecho a través de Jesús. Tienes paz para con Dios, y entonces, al tener paz para con Dios, ahora sí ya tienes armonía, ya tienes el acceso al trono celestial con el Padre celestial. Esto a través de la justificación. Entonces, el creyente ora a Dios, pero siempre orará a través de Jesús. Nadie puede orar a Dios si no es a través de Cristo, ¿sí? Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, vamos a aprovechar esta libertad, pero nos recuerda, es por la sangre de Jesucristo, solamente por la sangre de Jesús, no por tus necesidades, no porque estás padeciendo mucho, no porque eres genuino cuando oras, no porque tienes una religión, no porque eres bondadoso, no, todo ello se va a cerrar la puerta únicamente se va a abrir a través de la sangre de Jesús, y para llegar a la sangre de Jesús es orando, es buscando al Señor como nuestro Salvador. Fuera de esas oraciones, de esa oración, hemos visto, Dios no contesta ninguna oración. Entonces, ¿cómo se debe orar por aquellos que no son creyentes? ¿Sí? Es decir, hay una persona que no es creyente. Podemos pedir por las necesidades de los que no son creyentes. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Tengo un tío, tengo un primo que no son creyentes. Si no son creyentes, entonces están en pecado. Si están en pecado, entonces hemos visto, están en esa rebeldía ante Dios, en esa enemistad ante Dios. Dios no puede escuchar sus oraciones. Pero ¿qué tal si ellos me dicen: primo, sobrino, ora a Dios por mí porque necesito esto, aquello? ¿Podemos pedir acaso por las necesidades de los que no son creyentes? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, bueno, estamos entendiendo, hay una barrera, ¿sí? Aquellos que están en pecado no pueden orar a Dios, ¿sí? Existe una barrera, ¿sí? Esa barrera no se va a quitar. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia, también la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? La Biblia nos dice, primero de Timoteo 2:1 y 2:2, dice el apóstol Pablo: les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Ahora, en algún momento en estas clases vamos a ver qué significan las rogativas, las oraciones, las peticiones y las acciones de gracia, pero este punto de rogativas, en su sentido original griego, significa cubrir la necesidad o pedir por las necesidades de alguien, ¿sí? Pero el contexto que tenemos en Timoteo es que la necesidad de aquellos que no están en Cristo, la necesidad que Dios ve y que a Dios le interesa, es la necesidad de la salvación de sus almas, ¿sí? Exhorto ante todo a que oren por la salvación de todos los hombres. Y después dice incluso por los reyes, por los que están en eminencia, ¿sí? Entonces, aquí esta pregunta: ¿se puede orar por las necesidades de alguien que no es cristiano? Y la respuesta que nosotros tenemos es no.
No podemos orar por las necesidades particulares de alguien que no es cristiano. La Biblia nos dice que debemos elevar estas rogativas y pedir por la salvación de ellos, pedir que la luz del Evangelio, que la luz de la verdad resplandezca sobre ellos. Este es el punto, este es lo que la Biblia nos está presentando, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con esta clase de la oración? ¿Ninguna? Muy bien, vamos entonces a darle gracias a Dios por estas clases y vamos a disponernos para tener un tiempo de alabanza al Señor. Ahí va a aparecer la letra en la pantalla. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta clase que nos has permitido. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, Señor, acerca de la oración. Señor, poder descubrir verdades que tu palabra nos está presentando, Señor, y a través de estas verdades volvemos a elevar esta oración, Señor, que hicimos cuando iniciamos esta sesión, esta serie, Señor. Nos unimos a la oración de tus discípulos diciéndote, enséñanos a orar, Señor, porque realmente no sabemos orar. Enséñanos a orar, muéstranos las riquezas que tu palabra nos hablan en cuanto a la oración y desarrolla en nosotros hombres de oración, mujeres de oración, Señor, que te busquen cada momento, Señor, pero que te busquen de acuerdo a lo que tu palabra está estableciendo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.